Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Los suaves fueron apretados, la suave carne deslizándose entre los dedos, hasta que los rosados fueron succionados con fuerza. El esbelto cuerpo se retorció, la sensación esta vez más salvaje que nunca. Arqueó la espalda involuntariamente, con los labios entreabiertos mientras él la y mordisqueaba, dejándola sin palabras. Finalmente, como si fuera su lado favorito, Kirapat examinó el cuerpo de Bonita con detenimiento antes de tomar el y encenderlo a máxima potencia. Recortar. Lo presionó primero contra su ombligo, luego lo deslizó hasta la rosa roja e hinchada que ya lloraba de tanto maltrato. El temblor en la entrada dejaba claro que su pequeña testaruda estaba al borde, pero no pudo hacer más que hacer sonidos suavemente, con los ojos llenos de lágrimas suplicantes. Ah, no, no lloraba de dolor, sino de puro éxtasis. No hubo señal de protesta, así que Kirapat comprendió que tenía licencia para continuar mucho más esa noche. Él, del tamaño de un dedo índice, rozó el estrecho capullo, húmedo con sus propios fluidos. Bonita intentó apartarse, pero ella la sujetó con firmeza, mordiendo el músculo con advertencia. Si se resistía, el castigo sería peor. ¿Nada que decir?, preguntó, levantando la vista. La expresión contraída de Bonita siempre le fascinaba. Si te quedas callada, acabaré contigo. Bonita reprimió un escalofrío, mordiéndose la corbata hasta que quedó empapada. En respuesta, ella le dio una patada suave en la cabeza. ¡Ja! El conejo todavía tiene fiebre. A Kirapat le encantó su reacción, satisfecha. Volvió a trazar círculos con la lengua sobre su flor, mientras el Vi continuaba su incesante trabajo. Su delicado cuerpo se retorcía, sus puntos sensibles invadidos por un ataque simultáneo, pero escapar de la furia de su amante era imposible. Bonita sabía que le encantaba que la trataran así, le encantaba la impresibilidad, la sorpresa de qué movimiento vendría después, pero en el fondo, ella sabía que amaba todo lo que hacían juntas. Pero justo antes de que pudiera alcanzar el clímax, todo se detuvo de repente. Con lágrimas en los ojos, observó confundida cómo su amante arrojó él a un lado sobre la cama, se limpió los labios con el dorso de la mano, se apartó el pelo largo y recogió un con mucho más grande que cualquiera que hubiera usado antes. Era un con doble, por supuesto. Lo que vino después traería algo igualmente intenso para ambas. Iba a usar uno normal, pero como eres tan terca, hoy tendrás que soportarlo, ¿vale? ¿Otro más? Bonita miró el objeto que ahora tendría para sostener y tragó saliva con dificultad al ver la expresión concentrada de su pareja. Mientras insertaba su propio, la indiferencia de tamaño entre las dos era considerable. ¡Qué tenso! Kirapat estaba lista. La morena se acercó, girando las caderas, colocando el juguete ya firmemente ajustado a su contra la parte más sensible de Bonita. Antes de continuar agarró un poco de... Después de todo, los objetos de silicona no se mojan solos y sin ayuda podrían lastimarla.